generosidad y la experiencia de la Universidad Pontificia y al Ayuntamiento de Salamanca. Espero que se vean hoy. Quiero que disfruten esta tarde de un pequeño lugar de Lisboa, porque no nos vamos a mover mucho, pero yo creo que vamos a concentrar elementos históricos, curiosidades, anécdotas y arte y cultura, en definitiva. Así que muchas gracias a todos ustedes por venir, un día de lluvia también, y vamos a descubrir un pequeño rincón de Lisboa. Como ven, le he cogido prácticamente lo que es hoy día el barrio de Belén, que desde finales del 19 pertenece a Lisboa, pero que en su momento fue un municipio autónomo. Un poco aquí como Tejares, para que tengamos una idea. Así que nos vamos vía satélite, Lisboa, nos vamos a mover ahí. Es uno de los 18 distritos de Portugal, además de las Azores y Madeira, que son ciudades autónomas, como las nuestras de Ceuta y Melilla. Y ahí nos vamos a mover al final, en el estuario del Tajo, en la desembocadura del Tajo que besa el océano Atlántico. Pues justamente ahí es donde nos vamos a mover hoy, en lo que se llama el barrio de Belén, ahora, y veremos el motivo. Bien, si nos vamos un poco a la antigüedad, a la historia un poquito más lejana, hay filólogos que dicen que su nombre era Olisipo, y Olisipo sería una lengua que vendría de la combinación de varios pueblos, pueblo tartésico y pueblo fenicio. Piensen una cosa, hasta que se independiza Portugal, la historia de la península ibérica va en conjunto. Por lo tanto, aunque hablemos de fenicios y del pueblo tartésico, recuerdan esa zona entre Cádiz, Huelva, pues parece ser que, según filólogos, la voz Olisipo, la antigua Lisboa, vendría precisamente de aquel momento. Por supuesto, tras ese periodo, cómo no, es un lugar donde van a recabar, donde van a llegar los romanos. Y simplemente les traigo este muro. Este muro es parte de la antigua muralla de época romana. Perteneció a la provincia lusitania. Por lo tanto, la antigua Olisipo, la antigua Lisboa, dependía de la capital de la Lusitania, de la península ibérica, que era Mérida. ¿Cierto? Mérida era mucho más importante en aquel momento. Y así sucesivamente, después cayó bajo dominio suevo, visigodo, luego el reino Astur, con Alfonso II el Casto, que es el primero, la invasión musulmana, y Alfonso II el Casto, rey Astur, que en el 798 la recupera. Se vuelve a perder, luego ya los reyes leoneses la recuperan definitivamente. Pues ahí, para que tengamos un poquito de historia de lo que es en general Lisboa. Y como hoy nos vamos a mover entre el río, entre el Tajo y el mar, porque el barrio de Belén no es que tenga su origen en los navegantes, pero tiene su identidad, su personalidad, precisamente está ahí, en torno al agua, en torno a la navegación hacia otros lugares. Piensen que España y Portugal son grandes países de navegantes y exploradores. Por lo tanto, con este inmenso puente, Vasco de Gama va a ser el hilo conductor también, junto a un rey, el hilo conductor de esta tarde. Este puente es uno de los más largos, tiene más de 12 kilómetros de largo. Y yo creo que es buen momento empezar en la orilla de Lisboa, en la orilla, junto al comienzo del puente. Y ahí empieza nuestra historia de hoy. Y tenemos que irnos al siglo XIV. Bueno, les hago un resumen
relacionado con el mundo del mar y de la navegación. 1498, Vasco de Gama descubre la ruta marítima hacia las Indias. Este es el elemento fundamental para las construcciones que vamos hoy a ver en el barrio de Belén. Sin este punto, no estaríamos hoy aquí, no podríamos hablar del barrio de Belén de hoy. Y simplemente para recordar, pues les pongo algún navegante más: Álvarez Cabral, que descubrirá Brasil; Francisco Almeida, que se va a convertir en el primer virrey de la India, el primer virrey portugués; y el almirante Alfonso de Alburquerque, que va a asegurar la ruta marítima entre el Océano Índico y el Golfo Pérsico, muy importante para el comercio y para la navegación. Quiere decir que la ruta del Mediterráneo, la ruta de la seda, que la tuvo durante un tiempo el Imperio Persa y luego el Imperio Bizantino, ha caído en manos de los musulmanes y no es una ruta segura. Por lo tanto, para ir a las Indias hay que buscar una ruta nueva, peligrosa, pero mucho más económicamente productiva. Así que comenzamos con un rey, Manuel I de Portugal. Un rey que no iba a ser rey, que pasa muchas veces, pero esas carambolas de la historia lo tenemos como rey de Portugal. Su madre se llamaba Beatriz y era hermana de Isabel. Y dirán, bueno, ¿y qué? Beatriz era hermana de Isabel e Isabel era esposa de Juan II de Castilla, madre de Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Por lo tanto, la madre de Manuel I era tía de nuestra reina Isabel I. Por lo tanto, esa idea de unión España-Portugal constantemente la vamos a ver hoy. Y llega a ser rey por esas carambolas que hay, porque su hermano Alfonso ha muerto, que estaba casado con la hija mayor de los reyes católicos, Isabel, otra Isabel, pero muere y Isabel, que era una princesa preciosa, cultísima, la más parecida a la reina Isabel I de Castilla, una mujer muy culta, había estado casada con su hermano, con el rey Alfonso, pero había muerto y entonces la casan con Manuel I. Piensen que tanto el reino de Portugal como el reino de Castilla, el reino de España, están pensando en esa unión de los dos reinos. Fíjense, un hijo de ambos heredarían medio mundo. Las rutas hasta las Indias, América, toda América, serían el gran país. Entre ellos tendrán un hijo, pero cuando nace, muere la princesa, muere la reina Isabel. Este príncipe futuro, heredero, fíjense, de qué imperio, apenas vivió 2 años, se le llamó Miguel de la Paz, pero murió. Aún así, los reyes católicos vuelven a intentarlo. Es cierto que el príncipe Juan, el heredero, había muerto en 1497 aquí en Salamanca, y la siguiente heredera era Juana, que se había casado con Felipe el Hermoso. Por lo tanto, la tercera princesa será María y la vuelven la casan con Manuel I. Un matrimonio político de conveniencia, pero de estos matrimonios que, aunque sea político, poco a poco entre ellos va a haber una relación de mucho cariño y mucho afecto, y van a ser bastante fieles uno con el otro. Tendrán 10 hijos, de esos 10 hijos vivirán 8, pero esos que viven van a tener cargos importantísimos. Por ejemplo, una hija de ellos, otra Isabel, se casará luego con Carlos I de España, V de Alemania, es decir, se convertirá en emperatriz y reina de España. Por lo tanto, van a tener hijos con muchas posibilidades de relación y de importantes cargos a lo largo de su vida. Bien,
ya desde muy joven Manuel I parecía que había nacido de pies, a pesar de que el parto fue muy duro y su madre lo pasó muy mal, pero pensó que era algo simbólico el que cuando pasó la procesión del Corpus él nació y todo empezó a salir bien. Por lo tanto, a veces verán que le llaman el venturoso. El venturoso porque en su época se van a producir esos grandes eventos que les he señalado antes. ¿Y esos eventos qué van a producir? Pues económicamente van a convertir a Portugal en uno de los reinos más poderosos y más ricos de aquel momento. Es un momento glorioso para Portugal. Así que empezaríamos su periodo, da nombre a un estilo artístico, que es el manuelino. Y les voy a dar unas cuantas pinceladas para que luego, cuando nos movamos por el barrio de Belén, no tengamos que ir describiendo cada uno de esos elementos que se ha llamado estilo manuelino. Se llama así no porque lo produjera el propio rey, sino porque las grandes construcciones que se van a dar se van a producir durante su reinado, hasta 1521, que es cuando morirá Manuel I. Y, sobre todo, va a ser en esta zona. Lo que hoy llamamos el barrio de Belén se llama así porque había una iglesia dedicada a la Virgen de Belén. Luego explicaremos un poquito más todo esto. Así que vamos a ver qué elementos van a definir ese estilo manuelino. Y hay tres elementos nacionales, es decir, que simbolizan el poder real. Uno es la esfera armilar. La esfera armilar no es más que la representación en piedra, como ven aquí, de la esfera de los matemáticos. Desde antiguo existía ese tipo de esfera. Y va a ser un simbolismo para Manuel I como el rey que se va a mover por el mundo, que va a tener poder a lo largo del mundo. Otro de los motivos que vamos a ver es lo que se llama la cruz de la Orden de Cristo. Como ven, es una cruz de brazos iguales y brazos abiertos, que nos recuerda la cruz de los caballeros de Malta, que de hecho proviene de allí. Lo que ocurre es que en Portugal, una vez que la orden deja de tener vigor, la van a enmascarar con este nombre, con la Orden de Cristo. Y otro elemento va a ser el escudo nacional. Como ven aquí, en el medio, va a ser uno de esos tres símbolos nacionales. Por lo tanto, en esta parte superior de una de las ventanas más bellas del mundo, tenemos los tres elementos nacionales: esfera armilar, la cruz de la Orden de Cristo y el escudo de Portugal. Y entre otros elementos habrá otros temas decorativos, porque el estilo manuelino es sobre todo decorativo, pero está en función de la arquitectura. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a muros lisos y sin decoración, estos elementos que vamos a ver ahora van a aparecer en ventanas, en puertas, en bóvedas, en óculos, es decir, decorando parte de los elementos que hay en un edificio. Elementos naturales. Tenemos animales y tendremos plantas. Aparecerá muchas veces el caracol, que también simboliza parte del reinado de Manuel I. ¿Qué significa el caracol? El caracol lleva la casa a cuestas, lleva la concha. Por lo tanto, es un animal completo. Se puede mover y vivir donde tenga las condiciones mínimas, pero va despacio. Nos está simbolizando que las cosas despacio y bien hechas es como se deben de hacer. Todos los elementos van a tener un significado. Veremos también otro tipo de animales, sobre todo en las gárgolas, que luego veremos en el claustro de los Jerónimos. Las gárgolas va a haber de todo tipo, animales fantásticos, mitológicos, mitad hombre, mitad animales,
otros muy sencillos, como estos que nos recuerdan un poco rostros de águilas. Eso lo veremos luego. Animales muy extraños que se comen a sí mismos, que se llaman ouroboros, que significa principio y fin. Serpientes que se comen a sí mismas, o animales que empiezan a comerse leones y también desaparecen a sí mismos. Ahí ven, en este caso. Y les traigo esta ventana y dirán, bueno, esta no está en el barrio de Belén, ¿no? Esta está en Tomar, en el distrito de Santarém, pero es considerada por los historiadores del arte, para algunos, la ventana más bella del mundo, para otros, una de las más bellas. Claro, está llena de pátina, ya saben, ese resquicio verdoso de las condiciones atmosféricas, sobre todo de la humedad y del tiempo. Pero es una ventana maravillosa. Actualmente está en restauración. Dijeron el gobierno portugués que a mediados de este año, del 23, posiblemente pueda ya librarse de los andamios y podamos ver la belleza de esta ventana. Y representa todos los elementos del arte manuelino. Nos vamos a acercar para que lo vean. Por ejemplo, hemos dicho antes los símbolos nacionales, pero vamos a ver también motivos del mar, corales, algas, motivos vegetales. Vamos a ir al otro lado, que se ve un poquito más. Y también motivos vegetales como alcachofas, piñas, granadas, todo con una simbología. La granada, por ejemplo, está llena de semillas, significa la fertilidad. La alcachofa, que está encerrada en sí misma por capas, significa la resurrección y la inmortalidad. Es decir, son elementos que nos van a aparecer tanto en edificios civiles como religiosos. Y aquí hay muchísimas algas, corales, plantas acuáticas y cuerdas, elemento significativo del estilo manuelino. Bien, les traigo una fotografía de hace unos meses cuando el equipo de restauración estaba limpiando precisamente la zona de la ventana, y aquí uno de los especialistas, fíjense qué difícil es quitar la pátina. Esto es una esfera argilar, porque es un trabajo muy delicado y muy lento. Esa es la bellísima portada que da encima a un patio interior donde hay mucha humedad y encima es una zona que llueve mucho. Por lo tanto, supongo que este año la veremos toda esa pared limpia y viendo la belleza de cada uno de los elementos. El óculo es también muy especial porque las cuerdas... a ver. Nos acercamos. Fíjense, es como una soga que da vueltas en torno al ojo. Es muy original. Esto es lo que les decía de la alcachofa. Aparece siempre la alcachofa en flor. Por eso les he traído la fotografía para que vean que esto que vemos aquí, en realidad lo que vemos son alcachofas en flor. Y cuerdas, nudos, relacionados también con el mundo del mar, el nudo de los marineros, pero sogas y cuerdas. Otro de los motivos que vamos a ver a nivel de temas naturales son troncos como si estuvieran cortados. Aquí vemos, esto es el palacio de Sintra, y vemos detalles de troncos como si estuvieran cortados y granadas arriba, alguna granada creo que aparece, y alcachofas alrededor de las ventanas. Bien, pues esto continuamente lo vamos a ver hoy, pero multiplicado, porque el estilo manuelino es todo esto, pero abigarrado, como si dijéramos barroquización de todos estos elementos.
ven ahí un detalle, las granadas suelen tener hojas, no aparecen granada cerrada como la compramos actualmente. Bien. Pero es que los nudos nos aparecen en cualquier arquitectura, por ejemplo en las bóvedas. Da igual que sea un edificio civil o religioso como esta catedral de Viseu. Fíjense qué detalle más bonito, como los nervios de la bóveda, parte de ellos se han convertido en un gran nudo marinero. Esto es lo que vamos a ver hoy una y otra vez. Bien, y ya hemos definido el estilo manuelino, hemos conocido a uno de nuestros protagonistas, Manuel I, y ahora tenemos que empezar a entender y a conocer y a movernos por el barrio de Belén. Y el barrio de Belén en la época en la que vive el rey, en la época en la que Vasco de Gama se aventura a las Indias, y lo importante no es que se aventure, lo importante es que vuelve. Y para conmemorar esa vuelta, este barrio, esta zona, es la que cambia, la que hace Manuel I, manda construir, como veremos luego, el monasterio de los Jerónimos, para conmemorar esa vuelta. Y explicaremos cómo se construye y qué medios se tienen para esa construcción. Como ven, toda esta zona les he empezado por una flecha que nos va a representar uno de esos monumentos que hoy día se ven en el barrio de Belén, pero que se han incorporado hace muy poco tiempo, se incorporó en 1960. Después nos iremos al fondo, donde está el monasterio de los Jerónimos, y después tendremos como punto final la torre de Belén. Explicaremos luego el motivo porque los Jerónimos estaban cerca de una playa, y si se fijan ahora, el agua está un poco lejana. Tenemos que esperar un poco para entender por qué tenemos esta situación. Así que vamos a empezar por donde tenemos la flecha y tenemos allí el monumento a los descubridores. Es un monumento, una construcción que se hizo en 1939 para conmemorar la historia de Portugal en 1940, pero se colocaron personajes relacionados con este siglo de oro de la época de Manuel I. Como gustó, pensaron que se podía hacer un monumento con esas esculturas mejor hechas, con unos materiales ya buenos, y se construyó este monumento para conmemorar la figura del infante Enrique el Navegante, que en 1960 hacía 500 años de su muerte. Por eso el monumento lo simula una carabela con las velas desplegadas, las 3 velas desplegadas, la espada con la dinastía Avís, ellos eran de la dinastía Avís, y la espada con la punta hacia abajo significa autoridad. El escudo de Portugal doblemente en la parte superior. Nos acercamos un momento, esto es como se ve hoy, se puede subir en ascensor hasta el 6º piso y luego hay que subir andando para, desde arriba, mirar a un lado y a otro. Si miramos, bueno, uno de los arquitectos, uno de los primeros, les he escrito ahí, José Angelo Ottinelli, y si subimos arriba, desde arriba podemos ver el suelo que hay, está reflejando la rosa de los vientos. Es un regalo de Sudáfrica, precisamente en 1960, conmemorando la muerte de esos 500 años de Enrique el Navegante. Si miramos hacia el otro lado, o un poquito en línea recta hacia el centro, veremos lo que constituye hoy el barrio de Belén y los Jerónimos, el monasterio de los Jerónimos. Les traigo algún detalle de este monumento a los navegantes.
Por supuesto, el primero es el infante Enrique el Navegante, que no fue tan buen navegante, pero desde el siglo XIX se empezó a señalar como tal y así ha quedado. Tiene en su mano una carabela, le sigue su hermano Fernando el Santo, que murió, fue hecho prisionero en Tánger 6 años y murió allí, y luego distintos personajes relacionados con el mundo de la navegación. Incluso hay algún pintor, Nuno Gonçalves, un pintor de final del gótico portugués. Es decir, personajes que influyeron durante ese siglo en el que vivió Manuel I. Felipa de Lancaster, que era esposa de Juan I de Portugal, y detrás de ella está el duque de Coimbra, Don Pedro. Al otro lado, Enrique el Navegante es el primero, el segundo es Vasco de Gama, este es Bartolomé Díaz, el que descubre el Cabo de Buena Esperanza, pero el que da la vuelta y ya se adentra hacia las Indias será Vasco de Gama, pero el que lo descubre es Bartolomé Díaz. Bien, segundo protagonista de nuestra historia, Vasco de Gama. Decíamos, al principio, recuerdan en el puente que yo les puse aquella frase en la que había conquistado la ruta, había llegado hasta las Indias y había vuelto, que era fundamental para hablar del barrio de Belém. Porque lo que hace Vasco de Gama es llegar a las Indias, pero relacionar, crear un comercio importantísimo con Portugal. Por lo tanto, a partir de ese momento, Manuel I está entusiasmado con Vasco de Gama. Aquí vemos, está en el monasterio de los Jerónimos, está su sepultura, como ven, con los elementos nacionales típicos del manuelino y, por supuesto, en el medio una carabela reflejando su afán, ¿no?, de exploración y de navegación. Las cuerdas y la decoración siempre va a ser la misma. Bien, y en la playa, algunas cosas se las he puesto en portugués, la playa do Restelo, que era como se llamaba esta zona, existía una pequeña iglesia que había sido creada por Enrique el Navegante y que en esa pequeña iglesia, la víspera de salir Vasco de Gama con su tripulación a descubrir la ruta de las Indias, había pasado en vela en esa iglesia. La iglesia estaba dedicada a la Virgen de Santa María de Belén. Por lo tanto, cuando consigue regresar Vasco de Gama, el rey Manuel I decide en esa zona crear una iglesia y un gran monasterio para conmemorar la venida de Vasco de Gama. Pero claro, es lo que les decía, no es solo la venida, es que se ha abierto un comercio inmenso. Y todo el monasterio que vamos a ver ahora y la iglesia se construye gracias al 5% del impuesto de todos los productos que vienen de las Indias, menos el clavo, la pimienta y la canela, que ese impuesto irá directamente a la corona. Pues ese impuesto va a producir más de 70 kilos de oro anuales, con lo cual suficiente para ir construyendo distintos edificios. En este caso, el rey confía en los jerónimos porque los jerónimos habían siempre protegido a los marinos. Por lo tanto, confía en ellos y desde el momento que se crea este monasterio hasta 1833, cuando se disuelven las órdenes religiosas, algo parecido a lo que ocurre aquí con unos años después también, pues van a estar aquí los jerónimos. Así que
Sabemos el motivo, sabemos cómo se va a financiar esto. Por supuesto, se trae a los mejores arquitectos y escultores. Y uno de ellos va a ser un francés, Diego de Boitac, o Diego Boitaca, lo pueden encontrar. Y un español, que va a continuarlo, Juan del Castillo. Todo lo más hermoso que vamos a ver ahora está realizado por Juan del Castillo. Un arquitecto que ya había trabajado en otros lugares de España y de Portugal, y que, según su biografía, había nacido en la zona de Trasmiera, en la zona de Cantabria. Por lo tanto, casi todos los arquitectos de esa época son del norte. No sabemos por qué, de Vizcaya, de Cantabria, de Asturias. Bien, y que eran, el primer plano lo hace Diego de Boitac, pero sobre todo los interiores los va a crear, como les digo, Juan del Castillo. Es una fachada de casi 300 metros, aunque incluso ahora se ha ampliado para hacer el Museo Arqueológico. Y si nos adentramos, nos vamos acercando al edificio, vemos que no es un gran edificio en sí, sino que lo hace diferente es la decoración manuelina. Toda esa decoración que hemos explicado hace un momento. Y les traigo varios ejemplos. Esta es la portada que se llama del mediodía, la portada del sur, realizada, por supuesto, por Juan del Castillo ya. Como ven, es una portada casi estandarte, nos recuerda un poquito la nuestra de la universidad. Piensen que es paralela. Aquí está el plateresco, en Salamanca, aquí el manuelino. Es ese estilo del gótico final con elementos renacentistas y hecho a su manera, igual que en Salamanca, a la suya. Pues en esta portada, que como ven, sobre ese gran arco conopial está situada la Virgen de Belén. La portada está dividida en dos partes y los relieves nos representan elementos de escenas de la vida de San Jerónimo. San Jerónimo había nacido de la Dalmacia y curiosamente, ¿saben dónde va a morir? En Belén. Es una curiosidad y una coincidencia, pero es curioso que el monasterio que lleva su nombre, el más importante del mundo, tenga el nombre de Belén, ciudad donde él murió, porque él tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, pero dominaba mal el hebreo y se fue a Belén a perfeccionarlo, y allí murió. Bien, como ven, esfera armilar arriba, escudo nacional, distintas formas vegetales, piñas. Las piñas también tienen el mismo significado que la alcachofa, eternidad, resurrección, etc. Si vamos subiendo hacia arriba, como ven, es una decoración abigarrada, absolutamente todo lleno de decoraciones. Las sogas nos aparecen, luego veremos más, pero no sé si ahí la ven, ahí también. Y les traigo algún detalle de las grandes ventanales para que vean la belleza de la decoración. Todo rematado con nudos, porque está simulando, todo esto está simulando cuerdas también, y remata en nudos. Les traigo un detalle muy bonito. Aquí vemos las granadas con hojas en la parte superior y nudos. Va a ser el elemento decorativo, e incluso todas estas plantas con las granadas y las alcachofas se van entrelazando. Arriba, en la torre, volvemos los mismos elementos, la cruz de la Orden de Cristo y estos tirantes que embellecen a modo de arbotantes, pero no tienen ninguna función más que decorativa. Fíjense, toda ella con remates de alcachofas, de nudos o de temas vegetales.
se puede ver perfectamente, y el remate de arriba que nos recuerda formas también platerescas. La otra portada es la portada occidental, tiene otro sabor, tiene un sabor renacentista, porque aquí está Nicolás Chartarén, que es un escultor ya más metido en el mundo del Renacimiento. Aún así, a un lado, a ese lado, nos aparece el rey Manuel I protegido por San Jerónimo y al otro lado la reina María protegida por San Juan Bautista. En la parte de arriba, el escudo de Portugal, sostenido por dos ángeles y escenas de la Anunciación, el nacimiento de Cristo y la adoración de los reyes. Como ven, es una portada bellísima también, pero ya con una influencia totalmente renacentista, en la forma de los arcos y también llena de decoración. Si entramos en su interior, nos llama la atención esa gran nave o tres naves. Verán que en algunos lugares pone una gran nave de salón y en otros señala tres naves a la misma altura. Ambas cosas se aceptan. En realidad son tres naves a la misma altura y solo tiene 6 apoyos, 6 grandes pilares, todos ellos llenos de decoración, que sustentan una bóveda enorme y preciosa. Vamos a ir viendo detalle por detalle. No sé qué con tanta luz se ven los detalles bien. Bueno, como ven, los pilares están todos llenos de decoración y casi siempre es temas vegetales. A veces aparecen temas religiosos como las uvas, siempre haciendo alusión también a la Eucaristía. Les traigo aquí un detalle: piñas, uvas y hojas. Vamos a ver mucho representado esto en el interior de la iglesia. Les traigo distintas imágenes para que vean que solo hay 6 pilares en la inmensa iglesia. Las vidrieras son preciosas, todas ellas de decoración por dentro y por fuera, como las que hemos visto antes. Si miramos hacia atrás, vemos que hay un coro, en la parte superior ya la va a construir otro arquitecto español, Torralba, pero ya más tarde, en 1544. Eso ya todo más renacentista. Pero si nos quedamos abajo, justamente debajo del coro, y miramos hacia arriba, hacia el frente, vemos otra panorámica. El altar también es totalmente renacentista, ya con pinturas de artistas portugueses que copiaron un poco el altar del Escorial, tanto en el estilo como en algunas pinturas. Aquí estaríamos debajo del coro. No sé si llegan a ver aquí una gran soga, a modo de gran cuerda. Y la bóveda. La bóveda es polinervada, está llena de nervios que se entrelazan unos con otros, una belleza. Es una superficie de más de 29 metros por 19 que parece que están sostenidas casi en el aire, porque solo hay 6 pilares, como ven. Es una belleza ver esta bóveda. Se ha dicho que también hay cierta influencia del gótico final británico, pero bien, es una maravilla. Hay que verlo y además tiene mucha luz porque, como ven, toda la iglesia está llena de ventanas, realizada en 1522 por Juan del Castillo. Y también Juan del Castillo realizará esta original sacristía. Si se fijan, ha creado en el medio de la habitación una gran columna a modo como si fuera un paraguas que se abre y crea una bóveda nervada
que a su vez se une a los nervios de otras bóvedas que nacen en ménsulas. Esto también es muy manuelino. Simplemente esto no se lo había dicho antes. Esto que salga los nervios de una ménsula, es decir, no de una columna que llega hasta abajo, sino en una ménsula, eso también es muy manuel. Y en conjunto, pues se pueden imaginar, es un juego de nervios con florones. La única decoración casi siempre son florones y temas vegetales en las claves, en la unión de los nervios. La cajonería que hay abajo, es una pena que se vea tan poquito, se dice que es una de las mejores del siglo XVI y sobre ella hay distintas pinturas ya de pintores manieristas que relatan escenas de la vida de San Jerónimo. Si entramos en el claustro es muy especial, está lleno de decoración, es muy original, tiene unos 55 metros de cada lado, cuadrado, pero vamos a ver qué elementos diferentes hay respecto a otros claustros que vemos. En primer lugar, la decoración va a ser manuelina y renacentista. Si se fijan, nos va a aparecer muchas veces la M haciendo alusión al rey Manuel. Y, como ven, los arcos tienen mucha profundidad. No son arcos que simplemente estén en el borde del patio. Como ven, lo vamos a ver luego, tanto arriba como abajo, tienen muchísima profundidad. Y aquí vemos ya una decoración totalmente italiana, totalmente renacentista. Esta decoración son los candelieri, que ya nos está diciendo que es otro estilo. Aquí también está trabajando Juan del Castillo. Aunque la parte de arriba veremos que la continuará otro arquitecto, pero bajo las directrices de Juan del Castillo. Como ven, el sogueado nos aparecerá por todas partes. Ahí ven un detalle de los candelieri, totalmente italiano, y cada parte luz, es decir, cada columnilla es diferente, no hay dos iguales en todo el claustro. Y yo no sé si se fijan en una cosa, ven que todas las columnillas, todo el parte luz, tienen en algún punto algo horizontal. Igual que veíamos antes en el interior de la iglesia, en los grandes pilares, como cada X distancia había una línea horizontal. Esto es propio de aquí, propio del manuelino. No existe en otros lugares. Por lo tanto, sabríamos, si vemos estas columnillas, al menos que serían manuelinas o estarían en Portugal. Esto no se hace, por ejemplo, en el resto de Europa. Cada una de ellas tiene una decoración. Se combinan temas naturales. Ahí ven una cara de león, una cara de un ave o de un pato y flores. A la entrada del refectorio hay un león. El león aquí tiene un simbolismo de perseverancia, de hacer las cosas bien también, de la persona que hasta el final intenta lograr sus sueños o lo que se haya propuesto. Está a la entrada del refectorio para que los monjes se lavaran las manos antes de entrar a comer. Y el refectorio, que está en la entrada, como ven, todo son nudos y cuerdas que se van entrelazando por motivos vegetales. Y este es el refectorio que ya lo va a hacer Leonardo Bar, pero había dejado Juan del Castillo cómo debía de ser este refectorio. Fíjense, las bóvedas nervadas son muy bonitas
y da una sensación de bicromía, como si estuvieran pintadas, ¿no?, de dos colores por la sensación de sombra que se hace entre los nervios. Todo alrededor está con un par de cuerdas, ahora lo vamos a ver, y abajo hay azulejos. Los azulejos se hacen en el siglo XVIII, se colocan. Por lo tanto, cuando se construye este monasterio, esos azulejos no existían. Son azulejos en tonos azules, amarillos, blancos y grises, con temas florales y episodios también del Nuevo Testamento. Fíjense, las cuerdas, las líneas decorativas, es la única decoración que tienen las paredes. Pero qué belleza, qué forma de hacer ese nudo, y enlaza con las ménsulas de arriba. Todo el interior, las bóvedas son igual, bóvedas nervadas, haciendo juegos y apareciendo todos los elementos que hemos explicado antes. Los nudos, veremos el escudo de Portugal, ahí nos aparece, la esfera armilar o la cruz de la Orden de Cristo. Es decir, constantemente se están repitiendo los elementos. Y los nudos que se van relacionando, o troncos, aquí nos aparece una especie de troncos, como veíamos en Sintra. Y el piso de arriba ya lo va a terminar, la barandilla de arriba la va a terminar Diego de Zarza, que es otro arquitecto que va a trabajar ya más al estilo renacentista. Fíjense que la belleza también de los antepechos, de aquí, y nos van a aparecer esos escudos con la cara vuelta. Eso es muy italiano, sí, influencia italiana. De nuevo, los antepechos, la parte superior, vuelven a ver lo mismo. La esfera armilar. Aquí tenemos un animal extraño porque tiene pezuñas de toro, cola de león, alas. Es decir, son animales mitológicos que los mezclan y nos hacen representar pues animales muy extraños, muy como el que estamos viendo ahí, que exactamente parece, por un lado parece un águila, pero luego parece que tiene ojos de persona, una boca extraña, tal reptil, etc. Todo con mucho, como ven, absolutamente todo lleno de decoración. Y los escudos, la parte de arriba, como ven, ya cambian. Ya no hay esa barroquización de elementos, no hay esa aglomeración de elementos decorativos, es ya más italiano, pero también es muy elegante y también se repiten elementos del manuelino, como vamos a verlo. ¿Y qué originalidad tiene este claustro? Por supuesto, las sogas, como ven, las sogas aparecen en todas partes, pues que, si se fijan, su balconada está separada del propio claustro superior. Esto no existe en ningún otro claustro. Es decir, si nosotros nos paseamos alrededor del claustro, simplemente es como un balcón aparte, como si estuviera separado del resto del claustro. Solo unido por estos bellísimos tirantes y viendo siempre esas ventanas, esos ventanales, esos vanos bíforos con remates de nudos. Todos estos son remates de nudos. Aquí lo ven muy bien. Aquí ha llovido, se moja la parte de fuera, pero alrededor del claustro por dentro podríamos pasear y no tendríamos ningún problema. Fíjense, cada parte luz, es decir, cada columnilla que separa los arcos, todas absolutamente distintas y todas con un anillo de soleado horizontal. Como ven, es una belleza. Está hecha de piedra de Alcántara, que
es dorada también como la de Salamanca, de Villamayor, aunque no es tan granulosa como la de aquí. La de aquí se trabaja mejor, la de allí es más dura, pero es también dorada. Incluso allí la llaman la piedra color miel, por esos tonos dorados que da también al claustro. ¿Bien? Y yo creo que les he dado una paliza un poco visitando los Jerónimos. Hacemos un tentempié con un pastel. El pastel de Belén. Yo creo que es el momento. Según cuentan, un monje jerónimo utilizaba las claras de huevo, se solían utilizar para almidonar objetos, manteles o cosas de la iglesia. Y claro, ¿qué hacer con tantas yemas que sobraban? Por lo tanto, un monje, sería un cocinero, bueno, pues empezó a hacer pasteles que, bueno, pues se llaman de nata, pero son de crema porque son de yema. Y empezaron a fabricar sus famosos pasteles. Se dice también que cuando se produce la anulación de las órdenes religiosas en Portugal, en torno a 1833, claro, los monjes se tienen que ir del monasterio. Y uno de ellos, que se queda en paro y es posiblemente el cocinero, vende la receta a un empresario. Y a partir de ese momento, en 1834 ya no hay órdenes religiosas en Portugal. El empresario crea en 1837 una pastelería con el pastel de Belén. Belén porque su iglesia está dedicada a la Virgen de Belén. Belén en portugués, como veis, se escribe con M. Bien, pues, una vez que hemos tomado un pequeño aperitivo, yo creo que vamos a seguir andando hasta el final hacia la famosa Torre de Belén, que curiosamente no se llamaba así, era la Torre de San Vicente, que es el patrón de Lisboa, pero por el hecho de estar y tener esa influencia de los jerónimos y de la iglesia de Santa María de Belén, pues la conocemos como Torre de Belén. Y ese edificio es militar. Se construye al final del estuario del Tajo, ya muy cerca, muy próximo al mar, para controlar y defender, es decir, controlar los posibles barcos o ataques que pudieran venir de ese lado y al mismo tiempo defenderse. Por lo tanto, es un edificio con una finalidad primera militar. Ya sabéis que a lo largo de los siglos, esa finalidad cambia cuando ya no tiene función militar. Y fue también un tipo de aduana, es decir, allí se cobraba el impuesto a barcos que traían productos de otros lugares. Y bien, ha sido también de todo. Ha sido cárcel y yo creo que vamos a entrar. Vamos a movernos un poquito por la Torre de Belén. Es una pena que no se vea cómo se la traigo, porque de verdad las imágenes estaban muy nítidas, pero ¿recuerdan al principio que yo les dije, fíjense dónde está el monasterio de los Jerónimos, muy lejos de la playa? Y estaba la playa muy cerca. ¿Por qué? Ahora se lo cuento. Les traigo un grabado de 1657. Y en este grabado, fíjense, ya se ha construido parte del monasterio, la fachada, etc. Vemos una fuente y ven allí al fondo la Torre de Belén en el mar, en el agua. Sí. Y ahora está a la orilla. ¿Cómo es eso? Bien, en 1755 hay un gran terremoto. Un gran terremoto, un tsunami, toda la zona de la costa de Lisboa quedó anegada y además luego se produjeron incendios. Se cuenta que incluso pudo haber hasta más de 70.000 muertos.
Imagínense, quedó Lisboa destrozado, prácticamente toda la zona cerca de las aguas no quedó ningún edificio, por supuesto el monasterio sí, un edificio grande y estaba más adentro, y por ese motivo el curso del río cambió y en esa circunstancia la Torre de Belén, que vemos ahora en la orilla del estuario del Tajo, pues en aquel momento estaba más dentro, como si estuviera en una isla. Bien, como ya hemos aclarado por qué la Torre de Belén, no es que la torre se haya venido, es que el agua ha cambiado. A raíz de ese terremoto se construyó un nuevo Lisboa, porque quedó muy destruido. Bien, pues vamos a entrar. Entramos en el edificio, hay una pasarela de madera y nos llama la atención cómo todos esos elementos que les he repetido, la cruz de la Orden de Cristo, los nudos, las sogas, la esfera armilar, el escudo de Portugal, lo vamos a ver continuamente. Esta es la planta baja, tiene dos plantas. Esta es la zona que se usó en su momento como troneras, donde estaban los cañones preparados para defender, y es la parte más baja, es la sala baja. Luego arriba hay varias salas, con su chimenea, bueno, pues como eran las salas de un lugar de este tipo. Nos asomamos a una de esas ventanas para que vean lo bien encauzadas que están y cómo la cruz de la Orden de Cristo la vemos continuamente. Vemos las sogas, y aquí es muy curioso, porque aquí la soga, como va en horizontal, para decir, si el parteluz en vertical tengo que poner un aro o una soga en horizontal, aquí lo hago al revés. Y entonces tenemos sogas en vertical. ¿Ven lo mismo? Esfera armilar, el escudo de Portugal es constantemente. Y una especie de lugares de defensa, como, no me sale la palabra, garitas. Bien, pues, como ven también, en la parte superior, una cuerda, una soga, como única decoración. ¿Ven? Remata simbólicamente como si fueran luego también nudos, aunque allí nos aparece una especie de bolas. La realizaron los hermanos Aruda y uno de ellos estuvo en el norte de África y se dice que quizá estaba influenciado en algún tipo de estos lugares de defensa que había visto en el norte de África. Nos aparecen estos pequeños arcos conopiales, que es como un pequeño reflejo del gótico tardío, una reminiscencia. Fíjense, cualquier punto de vista es precioso, pero aquí les traigo por un motivo. Se dan cuenta que aquí, debajo de cada garita, todas son iguales, más o menos, de decoración. Debajo hay una especie de animales, aunque están deteriorados, hay remates, o había remates de animales. Bien, les traigo un rinoceronte, porque también tiene una historia. De las Indias trajeron un rinoceronte a Lisboa, al rey, como algo exótico. Claro, nunca había visto nadie un rinoceronte. Y el rey, ya saben que siempre quieren estar a bien con el Papa. Entonces dijo, por supuesto lo tuvieron un tiempo, era la atracción de Lisboa, y pensaron en enviárselo, se lo enviaron al Papa de regalo a Roma, en un barco, con tal mala suerte que antes de llegar a Roma el barco naufraga y el rinoceronte se ahoga. Pero claro, era un animal tan exótico que lo recuperaron el cuerpo, lo embalsamaron. Sabemos que Durero, el pintor Durero, pinta el primer rinoceronte por lo que vio
del rinoceronte embalsamado. Bueno, pues en recuerdo de aquel rinoceronte, del pobre rinoceronte que no llegó a su destino, tienen ahí debajo de una de las caritas el reflejo de un rinoceronte. Como ven, toda la torre es como un pequeño barco con su torre. Esta es la zona del baluarte. Fíjense, la torre es preciosa, con las almenas todas con la cruz de la Orden de Cristo. Nos vamos acercando, galerías, ventanas, todas rodeadas de soja. En primer plano tenemos la representación de la Virgen. Esta es la Virgen de las uvas, que significa algo bueno, el buen éxito, ¿no? El buen final. Haciendo alusión un poco también a los temas de navegación. Y ven que los elementos, todos los que hemos estudiado, nos vuelven a aparecer en todas las caras de la torre. Esta es la zona de baluarte, que es como un barco, como la proa de un barco que mira al otro lado de la orilla. Y como ven, tiene un patio y 2 pisos, como les decía. Tiene unos remates muy bonitos, todo lleno también de decoración. La galería con unas imágenes hacia el Atlántico. Y por supuesto, fíjense qué nudo más hermoso tenemos aquí. Siempre los elementos de soga como elemento fundamental en la decoración. Pequeños balconcillos con algún recuerdo gótico como este, que nos recuerda un poco un óculo gótico, pero luego en el frente volvemos a tener la cruz de la Orden de Cristo, como si estuviera metido ahí cada una de ellas en un salvavidas, ¿no? Y los nudos, fíjense qué bonito es esto. Parece que la columnilla está sujeta a la barandilla con un nudo. Es algo muy bonito. Toda ella es espectacular. Y ya que estamos aquí, en Lisboa, en la Torre de Belén, nos vamos corriendo a una de las zonas más altas de Lisboa para dar un vistazo. Es desde el elevador de Santa Justa. Es una zona que se puede ver toda Lisboa en 360 grados. Y se la traigo por una razón. Hace un momento les dije que en el terremoto de 1755 se destruyó medio Lisboa, iglesias enteras se cayeron, algunas tuvieron algún incendio. Solo una se quedó intacta, la catedral, que la vemos ahí, la SEO, allí la llaman la SEO, simplemente, la SEO de Lisboa. Es una catedral muy antigua, muy sencilla, como ves, sin grandes pretensiones, pero es uno de los elementos que resistió aquel terremoto, aquel gran terremoto, porque el resto de lugares donde las casas se vinieron abajo, el marqués de Pombal fue el que restauró Lisboa, el que hizo una Lisboa nueva, totalmente, no solo bella, sino muy aburguesada, muy elegante. Pues todas esas zonas que quedaron libres, creó grandes avenidas. En esta se dice que es un poco el estilo de los Campos Elíseos, la Avenida de la Libertad, la Plaza del Comercio, algo inmenso, donde tenemos las calles más importantes. La Rúa Augusta es la que cruza, una de las calles principales, la que cruza por el centro de esta plaza, de la Plaza del Comercio, hacia allá. Y les traigo esto, es el muelle, uno de los muelles más antiguos, que se dice que aquí los reyes despedían a los barcos cuando se iban a explorar o a sus grandes hazañas. Y como el agua hoy ha sido nuestro hilo conductor, yo creo que vamos a partir de ese muelle, igual que los navegantes, vamos a cruzar un puente nuevo,
de los años 60, el puente 25 de abril, que es uno de los puentes colgantes también más grandes, tiene más de 2 kilómetros. Recuerdo a Golden Gate porque lo realizó una empresa norteamericana, al estilo del Golden Gate de San Francisco, y yo creo que una vez que hemos cruzado, podemos despedirnos de Lisboa desde la otra orilla, desde algo que se ha hecho hace poco, una representación de Cristo Rey, simulando la de Río de Janeiro, pero más pequeña, pero con elementos simbólicos. Está sustentado el Cristo sobre 4 pilares que señalan los 4 puntos cardinales y, por supuesto, pues dejando allí al final nuestro barrio de Belén, al final del estuario del Tajo, como recuerdo pues de este paseo que nos hemos movido entre el agua del río, el agua del mar al fondo, y yo creo que una visita a un pequeño lugar de Lisboa que merece la pena.